Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un poco y estoy con Elisa de Cartas a Elisa. El día de hoy hemos preparado una selección para esta época del año que es la favorita para muchas personas, el otoño. Y para los desafortunados que vivimos en zonas cálidas los 365 días del año, pues solo nos los podemos imaginar y ver sus hermosas fotos. Hablaremos de 4 libros que nosotros consideramos que para estas fechas pueden ser reconfortantes o que tengan alguna relación con estas fechas. Bienvenidos. Yo no soy tan desafortunada como tú, Sol, pero tampoco siento tanto el otoño por aquí. Pero, ¿sabes? Bueno, lo que pasa es de que en Monterrey tienen las 5 estaciones en un día, las 4 estaciones en un día. Y luego nada más un día, pero un día en el año. El resto del tiempo o nos estamos muriendo de calor o nos morimos un poco de frío. Fíjate que cuando yo pienso en el otoño, un autor que de inmediato viene a mi mente es Ray Bradbury, porque aunque él es súper reconocido por sus historias de ciencia ficción, la verdad es que tenía una pluma fantástica, increíble, una imaginación brutal a la hora de narrar y de contarnos historias así como de terror, de suspenso. Y por eso quise traerles hoy El País de Octubre, que es una recopilación de 15 de sus mejores cuentos de miedo, porque trata unos temas bien interesantes. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, les cuento que él escribió estas historias cuando tenía aprox 20 años y tratan unos temas que bien creepy. Por ejemplo, la muerte. Bueno, no es tan creepy, ¿verdad? Pero la muerte, los fantasmas, los asesinos, ahora sí lo creepy, tener parásitos en las entrañas, la maternidad, criaturas fantásticas y, por ejemplo, la pérdida de la inocencia, cuando nos damos cuenta de que en cualquier momento podemos morir, ¿no? Cuando eres un niño y te toca ver como que el primer funeral o enterarte de por primera vez de que alguien muere, o sea, algo así, me parece muy interesante y más cómo desarrolla la historia. También hay uno de los cuentos que viene aquí que me parece alucinante, es uno que se llama El pequeño asesino, que habla sobre una mamá que está 100% convencida que su bebé prácticamente recién nacido la quiere matar. Y ella todo el tiempo está contándole a su marido y a sus conocidos de que es que estoy segura de que el bebé en cualquier segundo va a acabar conmigo. Y es increíble la manera en la que se desarrolla esta historia porque te va generando un suspenso que, o sea, de esas veces que si alguien llega y te habla, uno brinca del sillón porque es súper, súper interesante. Y otra de las historias que también encontramos aquí es El siguiente en la fila, que es una historia que Ray Bradbury escribió para sacar como que el trauma que le ocasionó venir a México y conocer las tradiciones que había en Guanajuato y las momias y todo esto. Entonces es aparte que nos recuerda un poco a nuestro país y todos los cuentos realmente, a lo mejor sí, obviamente hay unos mejores que otros, pero en general es un libro muy bueno. Tiene todo lo que se necesita para que te mantengas de que al filo del asiento y hasta te empieza así como que a dar calor de la tensión que tienes, te genera ese ambiente tétrico y denso que dan las historias de miedo, ¿no? Y Bradbury, o sea, te toma un tema pequeñito para desarrollarlo, como les decía, a un punto en el que ya tú no puedes soltar el libro. Y además, en Storytel está el audiolibro y el narrador es espectacular. Se los recomiendo muchísimo como para la época de Halloween y así, o de Día de Muertos aquí en México, porque de verdad que es un libro que vale muchísimo la pena. Y si no han leído cuentos de Bradbury, creo que esta es una fantástica manera de iniciar. Bien, yo el primer libro del que les voy a hablar, yo sé que al principio dije que a veces las lecturas de otoño las relacionamos, o no sé si lo dije o lo pensé, pero que las lecturas de otoño las relacionamos con historias reconfortantes o historias que de alguna u otra manera nos recuerdan lo que es octubre o todas estas fechas, ¿no? Pero a mí me gustaría recomendar un libro que ahorita está rompiendo Goodreads y está rompiendo todas las redes sociales
y es Las dos amigas de Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura. Y bueno, este es un cuento, de hecho, y es el único cuento que escribió Toni Morrison, pero es bastante poderoso. Este relato viene acompañado de un epílogo escrito por Sadie Smith. Entonces, cuando tú terminas de leer el libro, o el cuento, propiamente lo que es el cuento, pues realmente te impacta la manera en la que escribe, la manera en la que entrelaza la vida de estas dos niñas, pero cuando lees el epílogo, te estalla la cabeza y es una gran bofetada que le da a cada una de las lectoras porque te hace que te des cuenta de muchos prejuicios, de aspectos y pensamientos racistas que tenemos todos, y que muchas veces creemos que los hemos superado, pero no es así. Y pues obviamente aquí llega Toni Morrison con este cuento. El relato va de dos niñas que por azares del destino entrelazan sus destinos en un orfanato o en una casa de acogida para niñas, pero es una niña blanca y es una niña negra. Twyla y Roberta. Nunca especifica quién es quién. Nunca te dice quién es la niña negra, ni nunca te dice quién es la niña blanca. Pero va dejando ciertas pistas que te llegan a confundir. De cosas que te esperarías de una niña, no sé, o de una señora, porque aparte están nada más juntas en el orfanato, en la casa de acogida están 4 meses, pero a lo largo de la vida de estas dos personas, de estos dos personajes, se van encontrando otras 4. Y te va dejando Toni Morrison estas pequeñas migajas que tú crees que son pistas y puedes reconocer quién es quién, pero a final de cuentas nunca te lo dice. Y cuando tú lees el epílogo de Sadie Smith, es una maravilla cómo te dice por qué tú creíste que esta era la blanca o por qué esta era la negra. O sea, tus pensamientos racistas que todavía tienes incrustados en ti, y tenemos incrustados, y no importa si de dónde seas ni cómo seas, todos tenemos ciertos prejuicios de los destinos que hubieran seguido estas niñas por su color de piel. Entonces, en ese momento te das cuenta, obviamente Sadie Smith te lo hace ver con una maestría y se te rompe la cabeza porque dices, sí es cierto. O sea, yo creí que esta podría ser ella por esta parte del cuento o por esta otra parte del cuento. Y te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué una niña, no sé, por qué una niña negra tendría que ser la pobre? ¿O por qué una niña negra tendría que ser, no sé, la de la madre religiosa, que súper creyente de Dios, que va a estas iglesias donde se canta, etc.? Porque una niña blanca tendría que ser la que se casó con un hombre multimillonario y exitosa. O sea, te empiezas tú a cuestionar y dices, sí, pero esto le hubiera podido pasar a ella o esto le hubiera, pero nunca te dicen y no hay una respuesta de eso se trata el relato, de cómo Toni Morrison confronta a las lectoras, a los lectores, ante todavía estos prejuicios raciales que seguimos manteniendo. Es súper interesante este libro. De hecho, el relato son unas 20 hojas y todo lo demás son como 40 hojas del epílogo y de las palabras de Sadie Smith, con cada párrafo cada vez más acertado que el anterior. Así que recomiendo totalmente este libro. Me dio curiosidad que hubieron he visto muchas personas, amigas, que de repente lo leen en conjunto, porque a lo mejor se esperan una historia de amistad, que sí, habla de una amistad entre estas dos chicas, pero pues no es el mensaje, ¿no? El mensaje va más allá. Pero es súper interesante que lo compren en conjunto varias amigas, porque pues definitivamente es un libro que vas a querer platicar con alguien más.
Anotadísimo. Fíjate que lo había visto, la verdad es que no me había detenido a ver de qué trataba, porque prácticamente ya no he leído nada este mes más que el libro del club, pero súper anotado, oye, gran recomendación. Sí. El último libro del que yo les voy a hablar es del autor T.J. Klune, que tal vez les suena porque hace unos años escribió una historia que se llama La canción del lobo. Fue muy, muy popular. En Instagram, toda la chaviza estaba vuelta loca con esa historia. Pero en esta ocasión yo les voy a hablar sobre Bajo la puerta de los susurros. En esta historia conocemos a Wallace, que es un hombre que vive por y para el dinero únicamente. Es súper frío, bien frívolo, nada le importa. En el primer capítulo nos presentan a un hombre súper odioso que nadie quisiera tener ni de amigo, ni de jefe, ni de nada. Entonces, este hombre Wallace resulta que un día abre los ojos y está en su propio funeral y él piensa de que, ¿sabes qué? Esto tiene que ser una broma, en algún lado hay una cámara escondida, yo no puedo estar muerto, soy muy joven para estar muerto. Pero pues sí está muerto. Y llega de repente una muchacha que le dice, ¿sabes qué? Yo soy una segadora de almas y ahora que ya te moriste, tienes que hacer una transición para que tu alma cruce al más allá. Wallace dijo, ok, basta, esto no puede estar pasando, pero pues sí está pasando. Y él tiene que llegar junto con la segadora, ella lo lleva más bien, a un lugar que se llama el Cruce de Caronte, que básicamente es una cafetería donde sirven tés, galletitas, pastelitos. Bueno, en el libro lo describen como tetería, pero bueno. Este lugar lo regenta un muchacho que se llama Hugo y él viene siendo un barquero. Esta historia está un poco relacionada así como con la mitología. Y el barquero ayuda a que las almas acepten su destino y crucen hacia el otro lado, ¿no? Entonces, Hugo debe ayudar a Wallace a que entienda su vida, a que reflexione sobre las cosas buenas y las cosas malas que hizo y qué tan valioso fue su aportación al mundo. Entonces, no se refiere a que, ¿qué inventaste? O que cuánto dinero donaste a una asociación o algo así, sino simplemente a qué cosas buenas hiciste para que el mundo fuera un lugar mejor. Entonces Wallace está así que súper confundido, está incrédulo y triste porque a nadie le importó prácticamente que se muriera, o sea, pasó sin pena ni gloria por completo. Y pues se da cuenta que de nada, o se siente frustrado porque se dio cuenta que de nada sirvió ser tan trabajador, fundar una empresa y todo esto, si a nadie le importa. Y no sé ustedes, pero al menos a mí este libro me da un poco la vibra, o al menos la sinopsis y esto que les cuento me da un poco la vibra a Canción de Navidad de Dickens con la historia del señor Scrooge, ¿no? De cómo lo hacen reflexionar sobre su vida, sobre el pasado, el presente y cómo podría ser el futuro. Porque a Wallace aparte le dicen de que, bueno, tú tienes unas horas para hacer esta transición o si tú de plano sientes que no estás bien, puedes tomarte un poco más de tiempo, pero hay una especie de límite, en algún punto vas a tener que cruzar. Entonces él está tratando de entender y de profundizar en su vida y darse cuenta de las cosas buenas y las malas que hizo y como tratar de empezar de cero otra vez, de disfrutar de otra forma y de no estar pensando solamente en el dinero y en el trabajo y en cosas absurdas, ¿no? O que no tienen la importancia que él les daba. Entonces, creo que es un libro así de que te hace entender por completo o reflexionar sobre cuáles son las cosas valiosas que debemos de valorar más. Y no les voy a decir que este es el mejor libro del autor, porque ese fue La casa en el mar más azul. Pero este libro de verdad que llega y te da una sacudida emocional, te hace reflexionar muchísimo, tiene unas frases muy, muy bonitas y muy eh, profundas y nos hace pensar sobre qué es lo que nos gustaría recordar o qué nos gustaría sentir si estuviéramos en el lugar de Wallace. O sea, ¿cuánto te tardarías tú en aclarar tu mente y tu vida a la hora de tener que cruzar, no? Y no sé, al menos en mi caso, el otoño siempre se siente como muy nostálgico y creo que este libro es así como que ese apapacho que te hace falta cuando anda chippy en esta época. Y yo sé que aquí en Monterrey no se siente para nada el otoño, pero diría, diría mi amiga Elena, no, perdón, diría mi amiga Annie, prende el clima, el mini split en tu cuarto, ponle en frío y aviéntate una cobijita, una buena taza de chocolate y con eso ya puedes simular el otoño.
No sé ustedes, pero para mí el otoño siempre es así como bastante, no sé, nostálgico. Yo siento que si aquí en Monterrey realmente se sintiera el otoño o se viera como se ve en otras partes, olvídense, yo me la pasaría llorando todos los días. Y creo que este libro es así como que ese abrazo que a veces necesitamos cuando andamos chipis o así. Y puede parecer un poquito contradictorio porque habla mucho de la muerte, pero la verdad es que lo habla de una manera muy positiva y nos hace verla de no de un modo tan fatal. Y pues sí, se lo recomiendo por completo y de preferencia léanlo con una buena cobijita, una tacita de café, de chocolate, así como para sentirse apapachados. Y pues esta fue mi última recomendación. Pues bien, mi segunda y última recomendación, ya la cuarta de este episodio, es Los Fuegos de Otoño de Irene Nemirovsky. Bueno, esta es una de las novelas que encontraron en su departamento una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Las hijas encontraron, creo que 3 manuscritos en su departamento porque Irene Nemirovsky fue capturada y llevada a un campo de concentración donde desgraciadamente murió. Y pues bueno, este libro abarca poco antes de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es una maravilla. Es un libro que retrata a la clase media francesa y cómo en distintas generaciones, en distintas familias, cómo van viviendo todas estas transiciones sociales, económicas, políticas, bélicas, etcétera. Y pues ayuda mucho a comprender esta evolución de la sociedad francesa, que pues bueno, uno diría, a mí que me importa la sociedad francesa, pero sí es importante de ver cómo las guerras van afectando en las sociedades y las van transformando. ¿Por qué? Porque partimos y aparte que es muy interesante porque ella iba escribiendo lo que ella iba viendo en esta época. Empieza a hablar en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, cómo el gobierno francés invitaba a que los jóvenes se enlistaran en la guerra a través de exaltar los valores patrióticos, de la promesa que la guerra iba a durar poco, de cómo pues iban a ser héroes, muchos iban a tener incluso beneficios económicos una vez que terminara la guerra, y pues básicamente que lo hacían por su país, ¿no? Pero pues la triste realidad es que estos jóvenes se encuentran en una guerra sin sentido, donde los llevaban a morir, los llevaban como carne de cañón, pues realmente esperando a ver quién se moría primero en esta guerra. Y se dan cuenta de cómo las personas más viles, más tramposas, más más sin corazón, eran las que pues realmente ascendían, tenían éxito, se hicieron millonarios, vieron en la guerra y obviamente en la muerte de todos estos jóvenes, de todos estos niños, muchos niños murieron porque pues se iban muriendo los soldados, luego se iban muriendo los adultos, luego se iban muriendo los jóvenes y pues los adolescentes, unos niños que mandaban a la guerra porque ya no tenían a quién mandar. Entonces fueron dando cuenta de cómo fueron engañados, de que fueron a morir sin ninguna causa, sin un nada, pues, y cómo no recibían el apoyo posterior de sus gobiernos, ¿no? Entonces viene este periodo de los locos años 20, precisamente después de la Primera Guerra Mundial, los locos años 20, donde pues todas estas personas que habían vivido y habían sobrevivido en la Primera Guerra Mundial, pues, ¿qué decían? O sea, hay que vivir, hay que enloquecer, hay que olvidar todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y pues el día de mañana nos podemos morir. Vivíamos en una sociedad muy persinada, muy mocha, y pues ahora nos dimos cuenta de que en cualquier momento tú puedes morir. Entonces lo interesante aquí va a ser emborracharnos, salir con la gente, salir a los bares, y pues bueno, estos fueron los locos años 20. Y luego, años más tarde, viene la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas ya están desesperadas,
tenían sabían que otra vez iniciaba esta mentira de ponerte en la radio canciones francesas, de poner las banderas en las calles para que la gente fuera sintiendo este espíritu patriótico. Y pues bueno, todos estos negocios que los mismos militares hacían y que fueron perjudicando a los soldados y obviamente a la guerra. Pero es muy interesante ver el libro o la historia a través de las personas en la ciudad, de los ciudadanos, de la gente promedio y cómo cambian a las sociedades y cómo la crudeza, la parte cruda de las guerras, ¿no? Bueno, pues tienen muchas, pero esta parte en la vida en la ciudad. Muy interesante. Irene Nemirovsky, pues una gran escritora del siglo pasado, pues puede ser un buen libro para iniciar con ella. Hace un año o 2, no recuerdo, no estoy 100% segura, en el club lo leímos y, o sea, fue un libro que dio muchísimo de qué hablar, o sea, hubo mucha controversia en el club por lo que platicábamos y por cómo lo percibíamos cada uno, ¿no? A los personajes de esta historia. Y sí, es una recomendación muy acertada desde el título solo, desde ahí. Sí, porque aparte, ahí veíamos también cómo durante la Segunda Guerra Mundial, muchas chicas, como decían, pues yo me escapo y, pues se prostituían, pero la gente como que juzgaba esta situación, pero luego veías a los personajes que te decían, a ver, unas lo hacían porque tenían que comer, no había Exacto. dinero. Los soldados americanos eran los que venían pues más frescos a la guerra, ya habían pasado varios años, ellos ya llegaron a la parte final, etcétera, y pues estas chicas que decidían prostituirse, o muchos lo hacían por simple y sencillamente la diversión, de decir, Sí. pues ya están aquí los alemanes, vamos a morir todos, o sea, ¿a qué me quedo en mi casa? Entonces sí, es un libro bastante interesante a las personas que les gustan los libros sobre este periodo, pues qué mejor de una persona que iba escribiendo lo que veía. Muy interesante. Sí, sí, confirmamos por aquí porque en el club ya lo leímos. Así es. Sí, sí, un gran libro, definitivamente. Ahora que ya terminamos nuestras fantásticas recomendaciones, vamos a pasar a hablar sobre nuestras lecturas actuales. En mi caso, solo estoy leyendo La campana de cristal de Silvia Plath. Me ha parecido súper interesante, muy, muy autobiográfica. Y pues a ver qué tal se pone porque voy un poquito atrasada, igual que algunas personas en el club. Que por cierto, este es el mensaje que necesitan para terminar el libro, porque acuérdense que el domingo lo hablamos. Y la verdad es que me está gustando, y como les decía, es muy autobiográfico. Si ya escucharon nuestro episodio de Silvia Plath, les va a parecer muy familiar la historia, aunque siento que uno llegó a los puntos así como que más dolorosos de La campana de cristal. Ya les contaré la próxima semana qué tal nos fue. Pero pues sí, es lo único que estoy leyendo y ya. ¿Y tú, Sol? Pues bueno, básicamente en este momento que tú digas, ¿qué estás leyendo? No estoy leyendo nada porque acabo de terminar La soledad en tres actos de Gisela Leal y Mar es la tierra de Héctor Celis, porque pues voy a tener lectura conjunta. Bueno, para cuando salga este episodio ya tuve las lecturas conjuntas. Ah, no, para cuando salga el episodio que es el jueves, en la tarde, noche, tengo las dos reuniones de club. Es que creí que la tenía mañana, pero no, ya chequé mi calendario, es hasta el jueves. Pero pues bueno, las personas que ya están leyendo, están escuchando este episodio posterior al jueves 28 de septiembre, estoy leyendo Alfred Hitchcock presenta Cuentos para leer con la luz encendida, que son las historias favoritas del maestro del suspense. Y pues estos son algunos cuentos que no son de él, no los escribió él, son cuentos que lo inspiraron para crear o para hacer las películas que hizo.
Y pues bueno, ya se imaginarán que pues son cuentos de terror, de miedo, de suspenso, etcétera. Nada más por decirles algunos autores que están en este libro, está Shirley Jackson, está Mary Barrett, está Roald Dahl, está Clark Howard. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Patricia Highsmith. Pues bueno, son 17 cuentos que están en este libro, muy interesantes. Y también estoy con 8 días de mayo de Volker Ulrich. Este ya lo había iniciado hace tiempo, pero pues bueno, ahora sí ya lo voy a meter gasolina a este libro porque va a haber club de lectura y voy a dar la clase de Segunda Guerra Mundial. No completa, nada más pocos meses antes de que terminara para entrar en contexto con este libro. Oye, necesito leer ese de los cuentos que comentabas. Sí, se ve muy bueno, ya tiene tiempo que lo tengo, pero pero sí, se ve interesante. Me gusta mucho cuando vienen este tipo de libros con varios, estas antologías con varios Sí. cuentos, porque siempre te meten autores que te interesa leer, pero por una u otra razón no los has leído. Y pues bueno, aquí lees un poquito de cada uno, está muy Sí, interesante eso. y además vas viendo cuáles más o menos te gusta su escritura y cuáles no, te vas guiando un poco. Sí, también coincido contigo. Fíjate que necesito que ahora hagas esto, que los leas y luego escojas alguno que no esté tan tétrico para la noche de terror en octubre. Sí, 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 porque los voy a sacar de estos que ya leí, porque luego he Por escogido favor. unos que no he leído y los escojo al azar y resultan ser una cosa muy perturbadora. Siempre les pongo cosas que se me quedan viendo con cara de sol. ¿Por qué nos pusiste eso? ¿Estás enfermita mental? Pero no, ay, no, Para no, los no. que sean nuevos en el podcast y tengan poquito escuchándonos, les cuento rápidamente que por lo general la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre, creo que es cuando lo hacemos Sí. una noche de terror en la que aquí en una reunión de Zoom, todos los que quieran participar pueden leer un cuento de terror y ahí lo vamos los escuchamos, ustedes los narran, se pueden disfrazar, se pueden pintar las caras, pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden poner efectos, apagar sus luces, lo que quieran. La verdad es que para las personas que ya han estado con nosotros los años anteriores, se pone padrísimo. La verdad es que sí se pone muy padre y sí, de repente tenemos unas sorpresas un poco perturbadoras, pero No, confío en que este año no suceda. no, les prometo que esta vez sí voy a poner un cuento que ya haya leído, se los juro. Sí, así que si alguien se quiere anotar, nos pueden mandar un mensajito al Instagram, que es de Lectora Lector Podcast, o a Leamos un poco, o a mi cartas a Elisa, porque de verdad, pueden preguntarle a alguien ahí nos pueden poner aquí abajo en el Instagram cuando subamos el episodio, y les pueden venir a confirmar que se pone muy, muy, muy bonito, porque lo aprovechamos para festejar antes de Día de Muertos y un poco de Halloween, entonces es muy No, es interesante. que todavía me acuerdo la sensación del año pasado de estar leyendo el cuento. Es que yo no sabía, o sea, yo dije: "Ay, voy a agarrar uno", creo que era de Lola Ancira, si mal no recuerdo. Yo dije: "Ay, voy a agarrar el que sea, el X", ¿no? Porque tengo varios libros de ella. Todavía recuerdo la sensación de irlo leyendo y ponerme roja, 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 de decir, Sí. o sea, yo tenía ganas de decirle: "¿Saben qué? Perdón, pero no lo había leído, o sea, no sabía de qué trataba este cuento, disculpen", pero qué vergüenza sentí, sentí que estaba completamente colorada, entonces yo dije: "Qué pena", pero ahora ya aprendí la lección. Ay, sí, no, qué momento. Pero, pues sí, anímense a participar con nosotros ya próximamente, brincando el mes. Yo creo que ya les anunciamos el día y la hora en que vamos a hacer este evento. Y sí, ya tenemos tiempito con él y es muy padre. O Sí, sea, nos las unos pasamos muy cuentos bien, de ojalá se animen a unirse. sí, sí, ojalá que sí, porque eso no se graba, simplemente lo hacemos para Sí, convivir entre nosotros y las noches de terror, así como cuando se juntaban antes a contar historias en las noches así y todo es. eso, pues todos estamos lejos, entonces en Zoom es la manera.
Es un Le temes a la oscuridad versión de lector a lector podcast. Exacto, sí. Y pues, ¿algo que quieras agregar? Nada, Muy bien. Entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Ojalá que les haya gustado este episodio y pues que tengan bonito fin de semana. Bye.